Hola, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios y que el favor de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Que te bendiga en todos tus caminos. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes la palabra en esta semana. Que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, que tengamos oídos para oír y un corazón listo para responder a lo que Dios nos hable hoy. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Juan, San Juan capítulo 9, del versículo 35 al versículo 41. San Juan capítulo 9, del 35 al 41. Voy a dar lectura, dice así la palabra. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El tema para esta semana es: el peor ciego es el que no quiere ver. Ese es un refrán que se usa popularmente, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. La historia de la sanidad de un hombre ciego desde su nacimiento está lleno de múltiples enseñanzas para nuestras vidas. De hecho, casi todo el capítulo 9 de San Juan abarca la historia, los detalles, los personajes, las circunstancias, la polémica que se desata porque Jesús sana a este hombre ciego de nacimiento. Uno de los principios que aprendemos, ¿no? Una de las verdades espirituales, de las muchas que hay, es que hay dos tipos de ceguera. Uno que es la ceguera física, que es la que tenía este hombre, que él desde que nació ya no podía ver. Jamás había visto él. Toda la vida que llevaba, no sabemos los años que tenía, había vivido en completa oscuridad. No podía ver absolutamente nada. Pero también la ceguera puede ser espiritual. Hay dos tipos de ceguera, la física y la espiritual. Hay personas que pueden ver físicamente, pero son incapaces de ver espiritualmente. El que es ciego físicamente lo sabe. Este hombre sabía que era ciego. O sea, él no podía engañarse diciendo veo. Él estaba consciente de la condición de ceguera en que vivía. Lo peligroso de la ceguera espiritual es que uno puede estar ciego espiritualmente y no darse cuenta. Que uno puede estar ciego espiritualmente y creer o engañarse pensando que ve, que es lo que vamos a estudiar en este párrafo, porque no vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a estudiar este párrafo, donde el ciego físico sabía que era ciego y los ciegos espirituales no lo sabían. Ellos afirmaban que veían, ellos afirmaban que estaban bien, ¿verdad? La buena noticia es que Jesús puede sanar ambas cegueras. Jesús puede quitar la ceguera física y Jesús puede quitar la ceguera espiritual. Eso es lo que hoy vamos a estudiar en esta lección. El peor ciego es el que no quiere ver. Lo primero que quiero destacar están los versículos 35 al 38. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado,
y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hay personas que desean conocer y creer en Jesús como su Señor y Salvador. Existen personas que desean, que anhelan conocer a Jesús y creer en Él como su Señor y su Salvador. Dice, el párrafo empieza diciendo: oyó Jesús que lo habían expulsado, en este caso de la sinagoga. Ese hombre estaba feliz porque Jesús le había devuelto la vista, ¿sí? Ahora él podía ver, por fin podía ver la luz del sol, podía ver el brillo de la luna en la noche, podía ver las flores, el color de las flores, podía ver la creación, ¿no? Los pájaros, los animales, podía ver a sus seres queridos. Bueno, yo creo que, yo solo me imagino el asombro, ¿verdad? El asombro, la cara de alegría, de gozo cada vez que veía, ¿no? Que veía a su familia. Tú eres tal persona. Oye, que solo conocía tu voz, ahora puedo verte, ahora puedo saber cómo eres. Oye, así es en la noche, así es el día. Oye, los árboles tienen tal color. O sea, para él era una serie ininterrumpida de descubrimiento maravilloso, de descubrimientos increíbles. Él estaba feliz, estaba dichoso de que ahora él podía ver. Toda su vida había vivido en oscuridad, en tinieblas, pero ahora podía ver. Sin embargo, contra todo lo que podemos creer, no todos compartían la alegría de este hombre. No todos estaban felices que él pudiera ver. Especialmente los líderes religiosos lo cuestionan. Lo primero, aún la gente, si lee todo el capítulo, dice que las personas decían: oye, ¿no es ese el que se sentaba a pedir caridad ahí? No es el que estaba ciego. Y unos decían: no, sí es. Otro: no es. Sí se parece, no se parece. O sea, aún yo creo que había cambiado la expresión de su rostro. Si usted alguna vez ha visto a un hombre o una mujer ciega de nacimiento, como que los ojos los tiene como hundidos, y aunque puede abrir los ojos, pero puede darse cuenta que no tienen vida. Entonces, obviamente, ahora su rostro era diferente, por eso ellos estaban como, si es, no es, se parece, y entonces los líderes religiosos no solamente no estaban contentos, sino cuestionaban: ¿será que realmente era ciego? ¿No será una trampa? ¿No será un truco? Y mandan a buscar a sus papás para asegurarse que él era el que había nacido ciego. Pero como ellos ya habían lanzado una amenaza a los líderes religiosos, que el que reconociera a Jesús como el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces los papás tenían miedo cuando le preguntan: oye, ¿ese es tu hijo, el que nació ciego? Y ellos dijeron: pues sí, él es nuestro hijo. Y le dice: bueno, ¿y por qué ahora ve? ¿Y cómo es? Si usted dice que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Y los papás, para no meterse en problema, le dice: bueno, no sabemos, nosotros no sabemos cómo es que ahora ve, no sabemos quién lo hizo, cómo pasó. Dice: él ya está grande, él puede contestar a sus preguntas. Entrevístenlo, pregúntenlo, y lo empiezan a cuestionar. Bueno, no voy a repetir toda la historia, pero ustedes pueden leerla, y ellos empiezan a presionar para que dijera que Jesús era un pecador, y bueno, empieza la discusión, y luego lo vuelven a mandar a llamar, y así estuvieron, ¿verdad? Ellos no estaban conformes, no estaban contentos. Y el hombre no sabía quién era realmente Jesús. O sea, porque le estaban preguntando: bueno, ¿y quién te sanó? ¿Quién es ese hombre? Y él dice, lo primero que él dice: bueno, creo que es un profeta. Yo creo que es un profeta, porque él dice, si fuera un hombre común y corriente, no hubiera podido hacer algo así. Pero él había escuchado la historia de los profetas, de Eliseo, de Elías, de Moisés como profeta, de todos los profetas
y él sabía que Dios usaba poderosamente la vida de los profetas para hacer milagros. Pero él dice, yo creo que es un profeta. Y los otros, no es un profeta, es un pecador y esto. Y bueno, estaban ahí, ¿verdad? Pero él no sabía realmente quién era Jesús. Él sí estaba seguro de una cosa, que Jesús era enviado y era respaldado por Dios. Eso él no lo dudaba. Dice, yo no sé, yo creo que es un profeta, dice, pero lo único que sé es que Dios lo envió, que Dios lo respalda, que Dios está con él. Miren lo que dice el versículo 30 al 33 en la Nueva Traducción Viviente, el de mismo Juan 9, dice, él le responde a los líderes religiosos, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Él estaba seguro de eso. Le dice, miren, no sé qué piensan ustedes, dice, pero yo estoy seguro de una cosa. Un hombre común y corriente no puede devolverle la vista a un hombre ciego de nacimiento. Nunca he escuchado, nunca se ha oído que un hombre, que un médico, que un científico, que un especialista pudiera devolverle la vista a un hombre ciego de nacimiento. Dice, pero este hombre lo hizo. Entonces quiere decir que él es enviado por Dios. Quiere decir que él es un mensajero de Dios y que Dios lo respalda por el milagro tan grande que había hecho. Entonces, cuando él dice, cuando él afirma esto, cuando él dice, sin dudar, él es enviado de Dios, él es respaldado por Dios, los líderes religiosos se enfurecen, ¿no? Porque ellos descalificaban a Jesús. Entonces, lo expulsan de la sinagoga. Ahora, expulsar a un hombre de la sinagoga judía no era solamente que él ya no iba a poder asistir a las reuniones religiosas de la sinagoga. Expulsar a alguien de la sinagoga significaba que todos los judíos le retiraban la amistad. O sea, ya no, aún si a él lo expulsaron de la sinagoga, ni aún sus padres podían recibirlo en la casa, porque si ellos lo recibían en su casa, entonces a ellos también lo expulsaban. Estaba prohibido. Cuando un judío era expulsado de la sinagoga, él era prácticamente desterrado, era marginado de la sociedad. Todo su círculo de amigos se perdía, su círculo familiar se perdía, porque si lo aceptaban pagaban las consecuencias. Entonces prácticamente lo estaban sacando, lo estaban marginando de la sociedad. ¿No? Es tremendo porque antes, cuando empieza la historia, él era un marginado de la sociedad por su incapacidad de no poder ver. Ahora que estaba sano, era marginado por decir que Jesús era enviado de Dios, ¿verdad? Y él pagó un precio muy alto, él fue perseguido, él sufrió por reconocer, por decir, por afirmar que Jesús era enviado de Dios, que Jesús era respaldado por Dios. Entonces Jesús se enteró que lo habían expulsado. Entonces cuando Jesús se entera, lo busca, porque recuerden, él no conocía a Jesús, él no había visto a Jesús, él sabe que lo sanó, pero no sabe quién es realmente. Jesús se le acerca y se le revela como el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa expresión Hijo de Dios habla del Mesías, el Hijo de David. Por eso el ciego Bartimeo, que es otra historia diferente, él le dice a Jesús, Jesús, Hijo de David. Entonces, Hijo de David, Hijo de Dios, hablan del Mesías, eran títulos para referirse al Mesías que Dios enviaría a salvar a la humanidad. Entonces Jesús le dice, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Mesías Salvador? Y el hombre dice, pues, ¿quién es, Señor? Yo quisiera conocerlo.
Realmente yo quisiera saber quién es, ¿sí? Y entonces dice, quiero conocerlo para creer en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo él es. Y el hombre no dudó. El hombre no se puso a pensar, bueno, no. Él cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías Salvador, yo soy el Mesías prometido, yo soy el Mesías enviado por Dios para traer libertad a la humanidad que está sufriendo. Y él no dudó, él no cuestionó, inmediatamente, ¿no? Él inmediatamente le dijo, creo, Señor, y le adoró. Él usa dos palabras que son claves para entender el significado de su acción. Cuando él dice, creo, Señor, está hablando el Señor, es una palabra para referirse a una autoridad, a un ser superior, a alguien que gobierna, a alguien al que hay que obedecerle, como un amo, ¿no? Los esclavos le decían a su dueño, Señor, ¿sí? Eran los que los señores hablaban, y los que estaban bajo su autoridad obedecían. Era una persona que había que obedecer. Y él le dice, creo, Señor. Él reconoce a Jesús como Señor. Y dice, él le adoró. Adorar es cayó de rodillas. Reconoció su divinidad. Reconoció su autoridad sobre él, sobre su vida. Y eso nos recuerda la historia de la semana pasada del hombre que primero creyó para sanidad y después creyó para salvación. Exactamente lo mismo con este hombre ciego. El primero recibe su sanidad. Bueno, en este caso no es porque él creyó, fue la misericordia de Dios que lo sanó. Él no pidió ser sanado, él no tuvo fe para ser sanado, pero Dios en su misericordia lo sanó. Y ahora que él era sano, él no se quedó ahí. Ahora él conoce, él acepta, cree en Jesús como su Señor, como su Salvador, como el dueño de su vida, como su autoridad, como aquel que ahora en adelante él debía servirlo. El arrodillarse es un acto de servicio, de decir, estoy rendido, tú vas a mandar, lo que tú digas voy a hacer, donde tú digas que vaya voy a ir, estoy aquí rendido a obedecerte, mi vida está aquí para servirte, ¿no? Entonces él recibió la sanidad de su ceguera física, pero también fue sano de la ceguera espiritual. Sus ojos espirituales se abrieron y creyó en Jesús como el Señor. Recordemos que los milagros tienen el propósito de llevarnos a conocer a Jesús como Salvador y Señor. Él no es solo un sanador, Él no es solo un salvador, Él quiere ser Señor de nuestra vida. Que nosotros le entreguemos nuestra vida, que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros nos comprometamos a obedecerlo, a hacer su voluntad. No te conformes solo con recibir algo de parte de Dios, porque ese es el error de la mayoría de nosotros, que solo buscamos a Dios para recibir algo. Sáname, dame un trabajo, dame un hijo, dame una familia, restaura mi familia. Bueno, hay tantas cosas que le pedimos al Señor, ¿verdad? Pero solamente queremos que nos dé, y después que Él nos da, queremos seguir con nuestra vida, como si no pasó nada. No solo busques a Jesús por lo que te puede dar, sino que tú lo conozcas, que tú creas, que tú lo recibas como tu Señor, como el dueño de tu vida, como el que tiene el derecho de gobernar, de dirigir, de guiar tu vida todos los días que estés en esta tierra. Eso es lo que pasó con Pablo en Hechos capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6. Recuerde que Pablo era ciego espiritualmente, porque él veía físicamente, pero espiritualmente estaba perdido, estaba ciego. Dice, y él estaba persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, y dice, Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez más vemos eso, ¿no? Pablo no solo conoció a Jesús como Salvador, sino como Señor. Él, cuando está ahí derribado al suelo, sabe que está frente a un ser superior, a un enviado de Dios. Yo soy Jesús. Y él dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Inmediatamente él dice: te rindo mi vida, estoy a tu servicio. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me demandas? ¿Qué trabajo, qué misión tienes para mi vida? Quiero hacer tu voluntad. Y el Señor Jesús le dice: levántate y vete a Damasco. Yo te voy a dar instrucciones. Te voy a dar una encomienda para tu vida. De aquí en adelante ya no vas a seguir viviendo como antes. De aquí en adelante, cada día de tu vida vas a vivirlo para servir en mi reino, para ser útil en mi obra. Entonces, hay personas, y ojalá que tú y yo seamos una de esas, que deseamos conocer a Jesús como nuestro Señor. Deseamos servirlo, deseamos seguirlo, deseamos hacer su voluntad, deseamos vivir cada día de nuestra vida para cumplir la encomienda, los propósitos que Él nos ha dado en esta tierra. Lo segundo que quiero destacar está en versículos 39 al 41 y dice así: y le dijo Jesús, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así como hay personas que desean, que anhelan conocer a Jesús como Señor y vivir para servirle, hay personas que aún viendo los milagros se niegan a creer en Jesús como su Señor y Salvador. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 39 dice: entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, y para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Dice Jesús: yo entré a este mundo para hacer juicio. Para hacer juicio es hacer una evaluación, hacer una prueba, ¿verdad? Hacer una prueba, para dar un veredicto o una sentencia, ¿no? O sea, la venida de Jesús iba a poner en claro quién veía y quién no veía. Quién era ciego y quién podía ver. Dice: yo he venido para que los que saben que no ven puedan ver. Y he venido para que los que piensan, los que creen que ven, se queden ciegos. Entonces, los líderes religiosos vieron muchos milagros. No solo vieron cantidades, porque ellos seguían a Jesús en todas partes, ¿no? Ellos estaban pegados, vigilando, espiando, tramando cómo destruirlo, ¿no? Entonces, a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las enseñanzas que escucharon, ellos se negaron, ellos no quisieron rendirle su vida a Jesús. ¿Sí? En la misma historia de Juan 9, uno de esos líderes, que era Nicodemo, ya conocemos a Nicodemo de Juan 3, él le dice: bueno, ¿y por qué están cuestionando a Jesús por este milagro? ¿No será que él es un enviado? Él hace una pregunta: ¿no será que es un enviado por Dios? No, ¿a poco tú crees en él? Y lo empezaron a atacar, ¿verdad? Entonces los líderes religiosos cerraron su corazón. Como dijo Jesús, ellos creían que podían ver espiritualmente, ¿sí? Los líderes religiosos pensaban en su mente: no, cuando ven el Mesías nosotros lo vamos a reconocer.
No, cuando Dios mande al Mesías, rápido, rápido vamos a saber quién es. No, que a ese no lo sabemos, ni sabemos quién es, ni es un pecador. Bueno, y lo descalificaban a Jesús, ¿no? Entonces ellos creían tener discernimiento espiritual, pero estaban más ciegos que el ciego de nacimiento, ¿verdad? Lo malo es que ellos no lo sabían. Pero esta es una advertencia contra nosotros, porque uno puede al leer la Biblia solo mirar el pasado y decir, ay, esos líderes religiosos, qué duros, qué incrédulos, no es posible. Pero no, esto es una advertencia para ti y para mí. Y es momento de escudriñar y decir, ¿realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas? Es una pregunta fuerte esa. ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas? En Lucas capítulo 6, 46 al 49, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que le digo? Le mostraré cómo es una persona que viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. O sea, le voy a mostrar quién es la persona que realmente me conoce como Señor, dice. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece, o sea, el que dice que soy Señor, pero no hace lo que yo le digo, es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¡Wow! ¿Es realmente Jesús el Señor de nuestra vida? O haciendo una pregunta más específica, ¿le estamos obedeciendo? Porque Jesús le recriminaba al pueblo de Israel. Ustedes me dicen que yo soy su Señor. Ustedes creen que yo soy su Señor, pero no me obedecen. Pero no ponen en práctica lo que yo les digo. Y pone la ilustración del hombre sabio y del hombre necio. Y el punto para nosotros hoy es, bueno, examinemos nuestro corazón. ¿Estamos sirviendo a Jesús como Señor? ¿Estamos obedeciendo a Jesús como Señor? ¿Le hemos entregado el control de nuestra vida a Jesús como Señor? Son preguntas muy profundas, son preguntas muy fuertes también, que creo que el Espíritu Santo quiere que meditemos en ellas. Recuerden que los ciegos espirituales no se dan cuenta que están ciegos, eso es lo terrible. Que los ciegos espirituales creen que ven, pero realmente no han reconocido a Jesús como su Señor. Y eso puede pasar el día de hoy también. Podemos creer que Jesús es nuestro Señor, pero con los hechos no le obedecemos, no le servimos, no le rendimos nuestra vida. Uno permanece ciego cuando nos negamos a arrepentirnos del pecado de no reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. El Señor es el amo, es el dueño. ¿Sí? Es el dueño. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo tomar decisiones como a mí se me pegue la gana, porque tengo un Señor que Él me dice lo que debo hacer. Él me guía, Él me dirige para hacer su voluntad. Yo no puedo vivir mi vida como a mí me plazca. Yo no puedo hacer y deshacer como yo sienta, porque hay un Señor que quiere que yo le obedezca, que yo le sirva, que yo camine
conforme a su voluntad. Y cuando yo no lo hago, entonces soy ciego espiritualmente. Soy ciego. Si no lo estamos obedeciendo, y a pesar que no estoy obedeciendo, yo digo, Jesús es mi Señor, seguiré en la ceguera espiritual. Wow, es algo serio esto, que el Espíritu Santo nos está llamando a meditar. ¿Es realmente Jesús nuestro Señor? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Le estamos sirviendo? ¿Estamos haciendo su voluntad? Son preguntas que solo tú puedes contestar delante de Dios. Y si insistimos en engañarnos, en llamarle Señor sin hacer su voluntad, entonces quedaremos en las tinieblas espirituales. Es tiempo de rendirle toda nuestra vida a Jesús como Señor. Rindamos nuestra vida a Él. Permitamos que Él dirija, que Él nos guíe, que Él nos gobierne. Vamos a obedecerlo con fidelidad. Y termino con una pregunta. ¿Seremos como el ciego que vio o como los religiosos que siguieron en la oscuridad? ¿Qué tipo de personas seremos? ¿Como el ciego que vio, no solo física, sino espiritualmente, y rindió su vida a Jesús? ¿O como los religiosos que decían que veían, pero estaban más ciegos que nada? Que el Espíritu Santo traiga convicción y nos ayude a tomar decisiones para vivir cada día obedeciendo y sirviendo a nuestro Señor, el que nos compró con su sangre preciosa. Oremos. Padre, escudriña nuestros corazones, Señor, porque podemos ser engañados como los líderes religiosos, los fariseos. Ellos creían que tú eras su Señor, pero su vida lo negaba. Pero ellos no obedecían, pero ellos no rindieron su vida, no respondieron a hacer tu voluntad. Señor, líbranos del pecado, de la ceguera espiritual. Señor, si al darnos cuenta que no te estamos obedeciendo, que no te estamos sirviendo como Señor, tú nos llamas al arrepentimiento, tú nos llamas a caer de rodillas, a pedir perdón y a decirte de ahora en adelante, quiero que seas mi Señor, quiero que gobiernes mi vida, quiero que dirijas mis decisiones, quiero que encamines todos mis pasos para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga siempre tu voluntad en mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, ilumínanos para poder reconocerte y servirte realmente como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tomemos esto para meditar en nuestro corazón y tomemos acciones. No deseches la palabra de Dios. Si al examinar tu corazón sabes que hay cosas que tienes que hacer delante de Dios, no lo dudes. Permite que Él sea tu Señor. Muy bien, entonces recuerden que debemos de llamar, debemos de visitar, debemos estar pendientes de las personas que recibieron a Cristo. Debemos de continuar orando por ellos, por sus necesidades, por las cosas que están pasando, que están viviendo. Creo que es tiempo para hacerlo. Así que estamos en tiempo de consolidación. No baje la guardia, recuerde, ¿verdad? Hay que conservar el fruto, hay que regar esa plantita que ese nuevo creyente para que se afirme en la nueva fe en Cristo Jesús. Y también orar porque ya estamos cerca a la Convención Nacional de noviembre
y tenemos un día especial para ayunar y para orar por la Convención Nacional, ¿sí? Como iglesia se nos asignó, desde el día 1 de noviembre se está orando y ayunando en turnos. Es una cadena de ayuno y oración que termina hasta el día que inicia la convención. A nosotros como iglesias del sureste, no solo nosotros, las iglesias del sureste, se nos ha asignado un día de ayuno y de oración. No solo es para los que vamos a la convención, es para todos los creyentes, porque no solamente oramos por la convención, oramos por México, oramos por nuestra nación. México necesita nuestra oración. Estamos viviendo tiempos sumamente complejos y difíciles y necesitamos cubrir a nuestra nación con oración. La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, está viviendo momentos difíciles y necesita la oración de todos nosotros. Así que ya el domingo les digo, es el día 11, de una vez le digo para que no se nos olvide, ¿verdad? El día 11 ahorita les digo qué día cae, 11, el 11 de, que es el sábado, ¿no? El sábado es día de ayuno y oración. Así que vamos a estar en ayuno y oración por México, por la Iglesia de México y por la Convención Nacional G12. Únete a la oración por nuestra nación. Y ya estamos cerca, el martes 14 a las 12 de la noche, de la salida ya para la Ciudad de México, para la fiesta espiritual, donde todas las iglesias G12 del país estamos convocadas. Así que estamos a la expectativa, porque sé que Dios va a obrar poderosamente. Muy bien, un abrazo para todos, que Dios bendiga su vida. Adelante, sirviendo a Dios a Jesús como su Señor y Salvador.